Bueno, muy buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, buen día, Damián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Buen día. Bueno, vamos a hacer como un pequeño recorrido de estos temas últimos que vimos, pero antes de todo, vamos a preguntarle, Pablo, eh, tus preguntas. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Una de las preguntas que me quedó respecto a la clase pasada es que una de las características de la persona jurídica, había dicho tu compañero, el chileno, que no me acuerdo el nombre, Juan Cristóbal, sí. sí, que era que, o por ahí la entendí mal yo, corregime si es así, Bueno, que tenía capacidad pero que la reconoce el Estado. Este, Capaz que lo anoté mal yo, lo escuché mal yo, pero anoté eso, que no, tenía no, 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 capacidad. no. A ver, vamos a plantearlo de esta manera. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce, ¿sí? Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a las personas, a dos tipos de personas. ¿Bien? Eh, Reconoce a lo que son las personas jurídicas, ¿bien? Y a las personas físicas. ¿Está bien? Decir que ese reconocimiento, se puede decir, lo hace el Estado, al menos decirte lo que yo creo, ¿no? A qué se refería la frase. Decirte que lo reconoce el Estado, es decir que eh, se reconoce el ordenamiento jurídico y el Estado reconocen a dos tipos de personas jurídicas nada más. ¿Bien? O sea que son las personas físicas y las personas jurídicas. O sea, se les reconoce como tales, ¿bien? Y al reconocerse como tales, también se les dan los derechos que corresponden por ese reconocimiento. O sea, los derechos y los deberes, obviamente. Bien, si son personas jurídicas, bien, van a poder hacer esto y esto y esto, pero también deberán cumplir con esto y con esto y con esto. El reconocimiento en nuestro país, o en realidad en cualquier ordenamiento jurídico, el reconocimiento es eso, son deberes, ¿no? Y derechos, o sea, son facultades y responsabilidades que tienen, de alguna manera, las personas que lo componen. Disculpa que te interrumpa, o sea, en el caso de una persona jurídica, ya sea de una persona o de más personas, los que le dan o la que le da esta capacidad es justamente la persona física, entonces, a la persona jurídica, o cómo sería el tema. No, la que le da lo que le da el reconocimiento, lo que le da la capacidad, por decirlo de alguna manera, es el cumplimiento de la normativa. O sea, para que sea una persona jurídica, por ejemplo, para que sea una sociedad, algo que vamos a ver y que vamos a ir viendo también en estas clases, es que justamente que cumpla con los requisitos que establece, por ejemplo, la ley de sociedades. La ley general de sociedades dice que para que haya una sociedad tiene que darse cuando uno o más socios, bien, y cumplan con todos esos requisitos. Entonces, el ordenamiento jurídico reconoce, bien, a esa persona jurídica como tal en la medida que cumpla con esos requisitos. Bien, ¿Entendés? bien. En Sí, sí, caso, sí. obviamente, cuando estamos hablando de una persona física, ¿sí? Es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por consiguiente, y si hablamos de persona física, estamos hablando de toda persona que haya nacido, ¿bien? O sea, que haya nacido con vida. Bien, 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 perfecto. podrá después tener, perdóname, si ya entramos en lo que tiene que ver con capacidad, podrá tener después alguna disminución en esa capacidad. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver por edad, en cuanto a lo que tiene que ver por si esa persona está privada de su libertad. Bien, pero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, yo tengo lo que es la capacidad plena y después voy a tener posibles disminuciones. Bien, esa capacidad. No es lo mismo una persona de 21 años que una persona de 11 años. Claro. Sí, ¿Sí? sí. La capacidad de ejercicio ahí va a ir variando porque hay cosas que una persona de 11 años no puede hacer. ¿Sí? Hay cosas que los niños por nacer, ¿sí? Aquellos que están en el vientre materno, tienen derecho, bien, pero hay cosas a las cuales no tienen capacidad. Sí, Que sí, ahí no, ya nos meteríamos en otro problema. ¿Bien? sí, sí, sí. Esto es lo que estás explicando ahora, esto sí, sí lo entendí porque lo escuché en Perfecto, pero tuya en curso. principalmente para que tengas entonces en cuenta, probablemente cuando él se refiere al reconocimiento del Estado, o se refiere al Estado con mayúscula como Estado, ¿no? Como conjunto de personas, como una nación jurídicamente organizada y demás, ¿no?
como el gobierno, la ley y todo, ¿sí? Se refiere a Estado con mayúscula, ¿bien? O también al reconocimiento del Estado de persona jurídica como tal. Bien, ¿Bien? perfecto. Sí. Y después una cortita que te la voy a hacer ahora para no olvidarme, pero me la puedes responder porque seguramente creo que lo vas a explicar hoy. No me quedó del todo claro. Ayer en una parte estaba viendo el video, explicaste que en el código anterior de Vélez Sarsfield Sí, no se permitía crear personas jurídicas de una persona sí, claro, de un solo socio. por el hecho de que era como un desdoblamiento de la misma persona en dos personas. Muy bien. Pero después no entendí la parte esto es lo que no entendí, que dijiste que actualmente se permite crear sociedades unipersonales, pero que creo que, no, corregime también esto si está bien o mal, con el carácter de persona anónima, porque era la persona que se le pedía más, que el Estado le pedía más requisitos por el hecho de ser anónima. Pero después lo que no entendí es si es que la persona unipersonal no puede crear una persona anónima o es viceversa, que la persona anónima no puede crear una sociedad. Te mareaste un poco, te mareaste un poco. Sí, El tema que tiene que ver con que cuando vos, igual como vos dijiste, lo vamos a ver cuando vemos lo que son las sociedades unipersonales, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta el riesgo de que este desdoblamiento pueda utilizarse para una cuestión, para una finalidad de fraude, ¿bien? Lo que vamos a tener es que a este tipo de sociedades, ¿bien? Se le van a pedir los requisitos, o mejor dicho, se le van a pedir mayores requisitos para poder cumplimentarse. ¿Por qué? Porque, y acá nos vamos a ir metiendo en el tema de las sociedades propiamente dicho, como dice Pablo. Cuando nosotros tenemos diferentes tipos societarios, tenemos sociedades que principalmente, para de alguna manera contarles así desde mi punto de vista, lo más importante de las sociedades, del tema societario, es la responsabilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto responde la sociedad? ¿Hasta qué punto responden los socios y demás? Entonces, nosotros vamos a ir viendo que existen sociedades en las cuales la responsabilidad de los socios empieza, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Muy prontamente. ¿Por qué? Porque en cuanto a la sociedad agota, por ejemplo, o sea, el velo societario del cual se habló aquella oportunidad, ¿no? Se habló en aquella charla que dimos. En cuanto al velo societario yo lo cruzo, efectivamente voy a encontrarme directamente con los socios. O sea, el velo societario es muy fino. ¿Por qué? Porque las sociedades son, por ejemplo, sociedades de hecho o sociedades irregulares, entonces ante cualquier inconveniente van a responder los socios, ¿sí? O son sociedades, por ejemplo, constituidas con mínimos requisitos, ¿bien? Entonces eso hace que las sociedades, por decirlo de alguna manera, sean más endebles como sociedad, ¿bien? O sea, cuando yo voy a contratar con esa sociedad, sé que bueno, que efectivamente tengo que preocuparme no solamente por los bienes que tiene la sociedad, sino también por los bienes que tienen los individuos que la componen. Bien, en cambio, la sociedad anónima, por su constitución y por su forma, bien, y por su creación y por los requisitos que dispone la normativa vigente, efectivamente esa sociedad va a tener que cumplir no solamente más requisitos, sino que también va a tener que contar con, por ejemplo, una organización mayor, va a tener que contar con una mayor cantidad de socios, va a tener que contar con una mayor cantidad de capital, ¿bien? Y eso hace que la legislación local le permita, como dice el nombre, convertirse en anónimos. ¿Quiénes? Los socios. ¿Sí? O sea, aparece este desdoblamiento, ¿bien? De una persona, perdón, o de varias personas, ¿bien? En una única persona jurídica, ¿bien? Tras ese velo societario, y estas personas parece como que dejan de alguna manera de componerla, porque, como digo, es anónima, del nombre no surgen los nombres de los socios, esta sociedad no se va a llamar Juan Cruz, Pablo, Constanza, Juan Pablo, S.A. Bien, se va a llamar Aspectos Legales Turno Mañana S.A. Entonces, efectivamente, lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a encontrar con que en realidad hay como una especie de pantalla, ¿bien? Este velo societario, que nos va a cubrir, por decirlo de alguna manera, la identidad de los socios. ¿Bien? Entonces, para que eso suceda, tiene que cumplirse una serie de requisitos. Por eso es que nosotros decimos que a las sociedades unipersonales, ¿no? Que es esto de desdoblar la persona física en una segunda persona, que sería esta persona jurídica, bien, le pedimos los requisitos de las sociedades anónimas y más todavía.
porque las sociedades anónimas son aquellas las que tienen mayor cantidad de requisitos de cumplimiento. ¿Se entendió? Sí, sí, clarísimo. Gracias. Buenísimo. Bueno, les pido que si tienen alguna duda, alguna consulta, este es el momento. Bien, teniendo en cuenta que no tenemos aula hoy, aula virtual, porque no está en tareas de mantenimiento, así que las dudas de hoy las vamos a tener que resolver acá. ¿Nada? ¿Seguro? Sí, no, yo ¿Segura? por mi parte no, tampoco. Bueno, está bien. Bueno, hoy vamos a arrancar con lo que son las sociedades, bien, lo que tiene que ver con personas, por decirlo de alguna manera, quedó ya atrás. Y les voy a pedir a aquellos que han tenido la oportunidad de bajarlo antes y demás, que tengan a mano, yo había subido un trabajo, por eso le pregunto, no sé si lo han bajado a tiempo, bien, algo sobre sociedades. Ahora estoy fijándome el título del trabajo, a ver si lo tengo por aquí, pero igual, más que nada, lo que nos vendría muy bien es tener a mano la Ley General de Sociedades, la 19.550, con las modificaciones. Así que es importante que tengan a mano la Ley de Sociedades. Ley General de Sociedades, si la quieren buscar, bien, y les va a figurar Ley General de Sociedades con las modificaciones, obviamente, de la Ley 26.994, que es el Código Civil y Comercial. Bien, ¿estamos más o menos? Bueno, continúo. Entonces, Sí. habiendo ya pasado la etapa de distinguir a una persona, por decirlo de alguna manera, de una persona física o una persona jurídica, entramos en lo que tiene que ver con sociedades. El Código Civil y Comercial, a través de la Ley General de Sociedades, la 19.550, reconoce que habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada conforme a los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes, ¿sí?, para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Bien, ¿qué significa esto? Significa que los que estamos aquí vamos a realizar aportes. Esos aportes pueden ser en dinero o pueden ser en bienes, ¿sí? En bienes podríamos hablar de cosas o podríamos hablar de bienes. O sea, podríamos hablar de cosas, me refiero a aportar una computadora, aportar el auto, aportar una camioneta, ¿no? Con el valor, por decirlo de alguna manera, para armar esta sociedad. Y y también pueden ser acciones, por ejemplo, ¿no? Acciones de una empresa, porque las acciones son bienes, ¿no? Y vamos a aplicar esos bienes, ¿sí?, a lo que tiene que ver con un trabajo mancomunado. En este caso estoy hablando como si fuéramos varios, ¿no? O sea, estoy hablando de dos o más personas, porque si no tendría un problema con un desdoblamiento para tratar con mi psiquiatra, ¿no? Porque estaría hablando de mi misma persona en muchas, pero bueno, digo, estamos hablando acá que vamos a armar una sociedad de más de una persona, obviamente, y ese trabajo, por decirlo de alguna manera, o esa comunión de bienes, la vamos a aplicar justamente a desarrollar tareas comerciales, o a desarrollar, por mejor dicho, a desarrollar tareas, bien, que puede ser lo que tiene que ver con la producción, ¿sí?, o bien el intercambio de bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Que tanto la producción de bienes como el intercambio de bienes y servicios, bien, pueden ser objeto, ¿sí?, de las sociedades. O sea, ya nos está diciendo cuál es el objeto societario. Sí, Pablo.
Por lo que estás hablando, yo entiendo como que estás hablando pura y exclusivamente de sociedades comerciales, pues estás hablando de intercambio de bienes y servicios y qué sé yo, y yo tenía entendido que esta nueva ley justamente tiene el nombre de Claro, sociedad. cambió de ley de sociedades comerciales a ley general de sociedades porque habla de las dos. Por eso, lo último que acabo de decir era justamente lo que abría la pata, por decirlo de alguna Ah, manera, bien, lo que abría la puerta a disculpa. las sociedades civiles. Lo último que acaba de decir, que es esto de el intercambio de bienes y servicios, bien, no necesariamente tiene que tener un objeto comercial. Claro, perfecto. ¿Está bien? Pero bueno, igual es como un poco complicado tomar un ejemplo para que de alguna manera se entienda y que ese ejemplo cubra todas las posibilidades. O sea, yo estoy dando el ejemplo, o estaba al principio hablando de una producción. ¿Por qué? Porque en realidad lo que lo hace comercial, bien, a la sociedad, o lo que lo distingue bien, en cuanto a, es más que nada el objeto, ¿no? Ahora igual lo vamos a ver bien, pero el objeto de esta sociedad es lo que es lo que va a definir si esta sociedad tiene un fin comercial, ¿sí? De alguna manera cumple con cierta tipicidad, ¿bien? Que apunta a lo que es la tarea habitual de una actividad comercial, ¿bien? Porque también puede ser una sociedad que se dedica, de alguna manera, a no obtener un rédito económico o una ganancia, y efectivamente después lo que sucede es que esta sociedad puede en algún momento realizar, ¿sí? Alguna actividad, mismo, por ejemplo, no sé, vamos a ponerlo de otra manera, ¿no? Una fundación. ¿No? Una fundación, sabemos que una fundación no tiene un lucro, no tiene una finalidad de lucro. Sin embargo, puede tener un auto esa fundación y un día venderlo. ¿Y qué significa? Que vender ese auto o que vender el bien que tenga sería, la convertiría en una sociedad comercial, automáticamente le daría un lucro. No, es un acto que podría considerarse comercial, por decirlo de alguna manera, si yo vendiera autos todo el tiempo, pero lo cierto es que es una fundación y que se dedica bien, por ejemplo, no sé, a la conservación del medio ambiente. Bien, sin embargo, tiene que cambiar los autos o la flota de autos que tiene, bien, entonces decide modificar o actualizar un poco los vehículos que tiene, entonces los vende y las cambia y compra otros. Bueno, pero que venda los autos que tiene para comprar otros no la hace, bien, una actividad comercial. ¿Se entiende, no? Más o menos. Bien. Sí, sí. Eh, Dentro de este mismo artículo, bien, obviamente antes decía habrá sociedad cuando dos o más personas, en este caso dice habrá sociedad si una o más personas, ¿sí? Uno de los principales, una de las principales modificaciones que se hizo sobre esta ley, que obviamente la existencia de la sociedad se da en este caso por lo que dice el artículo 1, agrega un segundo párrafo que dice, la sociedad unipersonal solo podrá constituir como sociedad anónima, bien, acá lo que le decía lo que le explicaba principalmente a Pablo al inicio de la clase, bien, porque justamente la sociedad anónima, bien, es la que se le requieren más, o mejor dicho, la que se le da más requisitos. Entonces, la sociedad unipersonal, primeramente, ¿sí? O principalmente, va a tener que cumplir con los requisitos de una sociedad anónima. Bien, la sociedad unipersonal no puede constituirse por otra, ¿sí? No puede ser constituida por una sociedad unipersonal. Aclara. Bien, o sea, ¿por qué? Porque yo voy a poder tener sociedades dentro de sociedades, pero nunca voy a poder tener una sociedad unipersonal dentro de una sociedad unipersonal. ¿Se entiende, no? O sea, porque si no estaría siendo casi como el desdoblamiento del desdoblamiento. O sea, podría Tres estar... personas en una. ¿Cómo? Perdón. Como si fueran tres personas en una. Exactamente, estoy generando que Damián Pizarro pueda tener, yo qué sé, no sé, Damián Pizarro, sociedad unipersonal, ¿bien? Y Damián Pizarro, profesor, o sea, la misma persona compone todo, entonces, de alguna manera, la tercera, por decir alguna, sociedad unipersonal, la que yo constituyo, ¿bien? Va a estar constituida por la segunda sociedad y por la persona física, ¿bien? En tercera persona, o sea, una cosa de alguna manera bastante complicada, o sea, de alguna manera, la ley de sociedades dice, bueno, acá hay un límite respecto a lo que tiene que ver con las sociedades unipersonales. Como en Argentina es algo bastante nuevo, yo no podría decirles bien la experiencia y todo, pero habría que, por ejemplo, recurrir a aquellos países que, y no les estoy diciendo países muy alejados, ¿no? De hecho, en Latinoamérica tenemos, habría que recurrir a la experiencia de, no sé, yo sé, no sé, en Ecuador, que me parece que hay sociedades unipersonales, bueno, ¿cuál era, o sea, cuál era el funcionamiento o el cuidado que había que tener principalmente sobre las sociedades unipersonales? Discúlpame, Pablo, justo ibas a decir algo y yo seguí hablando.
Sí, no, pero vos decís, tres sociedades unipersonales, el Estado está bien, no lo permite, pero si esa persona física quiere crear tres sociedades anónimas, no hay manera de que el Estado sepa o no que esa persona es la que está creando las tres sociedades anónimas. Pero ahí va a haber otros socios. Ah, ok, O sea, la palabra no sería crear, sino sería componer, bien, porque yo puedo componer, o sea, yo puedo formar parte de tantas sociedades como pueda aportar, bien, o sea, yo puedo aportar a la sociedad, puedo armar una sociedad con Juan Cruz, puedo armar otra con Florencia y puedo hablar con, otra con Tomás. Y a su vez puedo tener una sociedad unipersonal yo, bien, pero lo que no puedo hacer es que la sociedad unipersonal que yo creo, ¿sí? Forme parte de otra sociedad unipersonal. claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque si no, estaríamos hablando de una sociedad unipersonal que responde por otra sociedad, por su misma sociedad unipersonal. O sea, es más difícil, y acá después lo vamos a ver por qué, o mejor dicho, vamos a analizar también por qué, porque esto tiene que ver también con el tema del patrimonio, ¿sí? O sea, ya que poder separar, por ejemplo, mi patrimonio personal del patrimonio que va a ser la misma, que va a ser de la misma sociedad unipersonal la que compongo, que soy yo mismo, ¿sí? También es un tema. Porque a la hora de responder, ¿con qué patrimonio voy a responder? Con el de la sociedad unipersonal, o sea, con el que yo designé para esa sociedad. Acá, cualquiera de ustedes, bien, por ejemplo, Jessica me dice, profesor, disculpe, me dice, pero yo tengo tanto patrimonio como para crear una sociedad unipersonal que se llame Jessica, otra que se llame Lisette y otra que se llame Bertani, bien, y meterlas a todas adentro de la misma sociedad que se llame Fulano. Bien, entonces lo cierto es que yo entiendo que uno, de alguna manera, no siempre tiene que pensar que el patrimonio no va a poder responder o lo que sea. Muy bien ahí Jessica con los anteojitos. Exactamente. Bien, pero bueno, lo cierto es que la ley pone este límite, justamente le pone un límite a este desdoblamiento, bien, porque obviamente hay una mayor posibilidad de que exista un fraude, bien, o que haya o mejor dicho, que se intente, por decirlo de alguna manera, recaer en cuestiones fraudulentas si yo le permito a una persona, bien, que cree una sociedad unipersonal, lo cual ya es un gran riesgo, por eso se le cobra, por decirlo de alguna manera, bastante caro, porque se le ponen muchos requisitos, y además voy a permitir que esta persona física, que pudo crear una persona jurídica unipersonal, bien, le digo, no crees otra sociedad unipersonal que sea compuesta por esa única sociedad unipersonal. Bien, ese es el límite, por decirlo de alguna manera. Hasta ahí se llega. En cuanto a lo que entendíamos antes del reconocimiento de las sociedades, bien, acá hay algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque en el artículo 2, la Ley General de Sociedades dice que las sociedades son sujetos de derecho. Bien, o sea, no solamente, bien, le vamos a dar la oportunidad de realizar aportes, participar en los beneficios y soportar las pérdidas, bien, que es esto de en las buenas y en las malas mucho más, bien, sino también lo que vamos a hacer es, le vamos a dar el reconocimiento de sujeto de derecho. Este reconocimiento de sujeto de derecho es lo que conversábamos con Pablo al inicio, bien, de esto de que el Estado, si es lo que realmente de alguna manera Pablo había entendido, que el Estado le reconoce ser persona jurídica, ¿sí? Es justamente reconocerle a una sociedad que es sujeto de derecho. O sea, que es un ente susceptible de adquirir derechos, de contraer obligaciones, obviamente limitadas, ¿no? Porque de alguna manera una persona jurídica, bien, no tiene derecho a salir a jugar al fútbol, por decirlo de alguna manera, o no tiene derecho a ir a la escuela, ¿sí? No tiene derecho a una educación, así que hay cuestiones que obviamente las personas jurídicas no pueden hacer, pero sí obviamente las personas físicas que la componen. Bien, entonces, y después vamos a ver que aparece dentro de la misma ley general de sociedades, aparecen lo que tiene que ver con las asociaciones, ¿sí? En la cual nosotros no las vamos a tratar mucho, pero es importante que sepan que la ley general de sociedades reconoce la existencia de las asociaciones, ¿sí? ¿Qué dice? Las asociaciones, cualquiera fuera su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, perdón, quedan sujetas a sus disposiciones. ¿Sí? Porque antes pasaba que las asociaciones tenían su legislación aparte. Entonces lo que dice es que las asociaciones pueden de alguna manera, independientemente de cuál fuera su objeto, si es un objeto civil o un objeto comercial, bien, se podría decir, cumplimenten con los requisitos, ¿sí? De alguna de las sociedades
de los tipos societarios que vamos a ver acá, efectivamente van a quedar sujetas a esta ley, a esta normativa. Bien, a esta norma. Cuando hablamos de modo, de forma, de fondo en las normativas, ¿no? Hablamos de ley de forma, ley de fondo, ¿ven? Estamos hablando efectivamente de justamente las normativas que van a regular una situación, ¿no? Cuando hablamos del código de fondo, por ejemplo, hablamos del Código Civil y Comercial. Cuando hablamos del código de forma, hablamos de las formas en las cuales se van a llevar adelante las cuestiones. Entonces, por ejemplo, nos referimos a lo procesal, ¿sí? Cómo se va a efectivizar, bien, la creación, por ejemplo, de la norma. Entonces, cuando nosotros hablamos de la forma, prueba y procedimiento, que es la segunda sección de la Ley General de Sociedades, justamente hace referencia a esto, a cómo se va a constituir esa sociedad. Entonces, lo primero, ¿sí? Lo primero que analizamos es la cuestión contractual. Decimos, para que exista una sociedad, bien, debe existir un contrato. Pero un contrato propiamente dicho, estamos hablando de ese contrato social físicamente. No, más que nada también estamos hablando de lo que es el acuerdo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablábamos al principio de lo que era de la Ley General de Sociedades, en el artículo primero, y decíamos, cuando una o más personas se obligan a realizar aportes, esta cuestión de obligarse, justamente a lo que hace referencia hace al acuerdo, ¿sí? Nosotros agarramos y decimos, chicos, a partir del viernes que viene, las clases las vamos a pasar y en vez de ser 9:40 porque es muy temprano, las vamos a hacer a las 9, a las 10:10. Bien, así podemos dormir media hora más cada uno. Entonces, es un acuerdo al cual nosotros arribamos. Pero también vamos a tener la facultad de dormir media hora, pero también vamos a tener la obligación, bien, de extender media hora ese periodo, ¿no? O sea, en vez de la clase tenerla hasta las 11:20, la vamos a tener hasta las 11:50. Bien, eso, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con una obligación que nosotros nos generamos. Aunque nosotros no creamos, bien, aunque todos los que estemos acá no nos demos cuenta, nosotros vivimos contratando, ¿sí? Vivimos realizando contratos, ¿sí? Asiduamente. Bien, de hecho, el inicio o el comienzo de la existencia de los contratos que nosotros hacemos aparecen en medidas precontractuales, o sea, aparecen en acciones precontractuales que nosotros a veces ni nos damos cuenta. Bien, por ejemplo, cuando nosotros nos subíamos, digo subíamos porque no sé si alguno de ustedes viaja hoy por hoy en un transporte público, bien, cuando nos subimos al subte, al colectivo, lo que sea, bien, estamos haciendo un contrato de transporte de personas, bien, somos la persona transportada, bien, vamos de un punto al otro, y efectivamente hay un contrato de transporte, que se efectiviza cuando, bueno, cuando nosotros realizamos el pago y cuando nosotros llegamos a destino, cuando nosotros nos sentamos o vamos parados, vamos colgados ahí del subte, bien, entonces todo ese contrato, ¿sí? De tracto sucesivo, porque se va a dar durante todo el transporte que justamente nosotros hagamos, durante ese tiempo nosotros tenemos derechos y también tenemos obligaciones, ¿sí? Y de la misma manera el transportista, ¿sí? Que en este caso sería el chofer del bondi, ¿bien? O el motorista del subte o del tren, ¿bien? Y hay o la empresa, por decirlo de alguna manera, ¿no? La empresa de transporte. Hay una obligación, hay derechos y hay obligaciones, ¿bien? Obviamente hay un derecho de admisión, si yo estoy haciendo líos, si estoy haciendo bardo arriba del colectivo, el colectivero o el del subte me dice, che, bajate porque estás haciendo líos. Entonces, efectivamente, yo me bajo del subte porque, bueno, rigen ciertos derechos. También rige mi derecho a no ser discriminado, rige mi derecho, se entiende, ¿no? O sea, hay cuestiones de derechos obviamente personales, personalísimos, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, el contrato que existe, que se da en el transporte, bien, de pasajeros, que fue un ejemplo, bien, podría ser cualquier otro, bien, mismo si alguno de ustedes viaja por alguna de las aplicaciones, bien, alguna de estas plataformas nuevas de transporte de personas, ¿sí? Ahí también nosotros estamos contratando un servicio, ¿sí? Y efectivamente este servicio se nos va a prestar o no. De hecho, cuando terminamos el viaje, nos mandan la encuesta de satisfacción, o tenemos que poner si el auto estaba limpio, si había hecho esto, lo otro, si vino en horario. Bien, bueno, y efectivamente se da, ¿sí? Durante todo el tránsito, bien, toda una serie de derechos y obligaciones, ¿sí? Y también hay cuestiones que son justamente exentas de esos derechos y obligaciones.
¿Bien? ¿Por qué? Porque la persona se obliga, la persona que nos va a transportar, ¿sí? O el transporte en sí, se obliga justamente a cumplir con todo lo que sea necesario, todo lo que sea posible para que yo llegue del punto A al punto B. Hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué pasa? Hay cuestiones exteriores, ¿no? Hay cuestiones externas. Efectivamente, si él hace todo lo posible, ¿sí? Y se hace imposible porque justamente pasa algo en el camino y demás, bueno, efectivamente, yo no voy a poder imputarle a esa persona, bien, que por culpa de él yo no pude llegar a destino, o no pude llegar en horario, ¿sí? O sea, me dice, vos vas a llegar del punto A al punto B, no sé, en 25 minutos. Bien, y cuando subimos a la autopista está cortada, hay un piquete, hay lo que sea. Bien, hay un accidente. Yo puedo decirle, incumpliste con el contrato. No, efectivamente no. Bien, porque no es, ¿sí? Es un caso totalmente fortuito. Así que, entonces, la situación en la cual estamos es que siempre, o mejor dicho, más de la cantidad de veces que nosotros creemos, hay contratos, bien, y efectivamente nosotros estamos contratando. ¿A qué voy con esto? A que la sociedad comprende, y cualquier sociedad que se trate, ¿sí? Ya conlleva en sí misma este contrato, ¿no? Este acuerdo de voluntades a través del cual estos agentes, estas personas, estos sujetos que componen, ¿sí? Porque pueden ser a su vez otras personas jurídicas, por eso estas personas que componen la sociedad de la cual estamos hablando, ¿bien? Se van a, de alguna manera, obligar a realizar estos aportes y a su vez van a tener derechos que van a ser estos beneficios, ¿sí? Lo que podríamos también llamar ganancias, ¿bien? Y eso es parte justamente de este acuerdo de voluntades. Este contrato se puede dar por instrumento público, ¿sí? Lo que llamamos comúnmente una escritura, ¿bien? O puede hacerse por instrumento privado. ¿En qué va a variar esto? Bueno, primero es que todo lo que yo hago por instrumento público tiene el beneficio, por decirlo de alguna manera, de lo que llamamos la oponibilidad. ¿Sí? Yo puedo decir, acá existe una sociedad o yo hice este contrato, bien, y esto es oponible a terceros. ¿Sí? Cualquier persona que me diga, no, acá no existe un contrato, yo le digo, sí, mirá, acá está. Bien, o sea, es más difícil de salirse, por decirlo de alguna manera, bien, o es más firme el contrato si lo hago por instrumento público. Ahí va Pablo. Entonces, efectivamente, lo que yo voy a tener es que yo lo voy a poder hacer por instrumento público o privado. En algunos casos, esto es meramente facultativo, o sea, yo voy a poder hacerlo por instrumento público o privado, o hay casos en los cuales lo voy a deber, voy a tener que hacerlo por instrumento público. ¿Sí? Hay sociedades que me pide específicamente que sean el contrato social sea por instrumento público. ¿Qué significa? Que efectivamente sea, por ejemplo, por escritura. En cambio, hay otros que no solamente no me va a pedir un instrumento público, sino que tampoco me va a pedir que sea un instrumento físico. O sea que el contrato social hasta podría ser de manera hablada, como es en el caso de las sociedades irregulares o sociedades de hecho. Hay menos requisitos, por decirlo de alguna manera, pero a su vez, bueno, obviamente tiene menos beneficios. Sí, Pablo. Justo antes de que tocaras el tema de la inoponibilidad, Sí, estaba oponibilidad pensando, e inoponibilidad, sí. sí, estaba pensando en por qué existe la ley de sociedades generales, porque, por ejemplo, el tema este de la inoponibilidad está en el Código Civil Civil y Comercial, ¿no? En el artículo 144, no es que lo sé, sino que lo escuché de lo que habías dicho. Entonces, como que las sociedades se rigen bajo las dos normas, ¿no? Bajo el Código Civil y Comercial y bajo la Ley de Sociedades Generales. ¿Qué es más importante para la...? Veo que hay como No. cosas de los dos lugares que son importantes. En primer lugar, la Ley General de Sociedades está dentro de lo que es el Código Civil y Comercial ahora. Bien, Dato o sea, importante, no lo sabía. no hay problema, pero digo, está, o sea, lo que decimos es que de alguna manera fue como agregada al código, porque en realidad antes lo que existía era el desdoblamiento de las sociedades civiles y las sociedades comerciales, entonces vos tenías las sociedades civiles reguladas en el Código Civil y las sociedades comerciales reguladas en el Código de Comercio, que en realidad después se crea la ley de sociedades comerciales, entonces se quitan todos los, o mejor dicho,
se anulan los efectos de todos los artículos que estaban dentro del Código Comercial y se aplica solamente la Ley de Sociedades Comerciales. Entonces, en este caso, lo que vos me estás preguntando es, lo que tiene que ver con la inoponibilidad, bueno, o la oponibilidad, si bien está regulado en el Código Civil y Comercial, es aplicable, bien, a todas las materias del Código Civil y Comercial, salvo, bien, que la normativa establezca una cuestión más específica. Bien, acá se aplica este principio jurídico que dice ley posterior deroga ley anterior, ley general, ley especial deroga ley general. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo una cuestión muy específica, ¿sí? Puede de alguna manera decirme que, o darme una precisión distinta o precisar justamente sobre una cuestión y eso ser más específico a la hora de hablar de las sociedades, por ejemplo, en este caso, la Ley General de Sociedades, que todas las materias civiles y comerciales en las cuales el código me refiere. ¿Está bien? Esto que explicabas de la inoponibilidad, Sí. hace un poco referencia a lo que decías al principio del tema del velo societario, ¿no? Es como que hace referencia a que los miembros de la sociedad no pueden traspasar ese velo societario ni infringir las normas o las normativas de la sociedad, de cierta manera, como para ir en algo contrario que infrinja la ley, ¿no? Bueno, acá el velo societario vos lo estás viendo del otro lado, ¿no? Yo en realidad, como tal vez porque no compongo sociedades, entonces me tendría que tal vez poner un poco de tu lado, pero digo, cuando yo pienso en las sociedades, las pienso como eso que yo veo ahí, bien, veo como una especie no sé, veo un edificio, ¿sí? Y el velo societario justamente es la estructura del edificio, o sea, mejor dicho, es la puerta. Bien, en cuanto yo abro esa puerta, bien, en cuanto logro traspasar ese velo societario, me encuentro con los socios. Pero si no, mientras, va a seguir siendo esa sociedad, va a seguir siendo ese edificio. Bien, yo de alguna manera me lo grafico así mentalmente. Ustedes véanlo como quieran, imagínenselo como quieran. Si en vez de imaginarse un edificio, se imaginan una carpa de circo, imagínenselo como ustedes quieran. Lo importante es que comprendan bien que acá lo que tenemos es, bien, algo que recubre, que protege la identidad de los socios, bien. Claro, es que yo en realidad, Sí, perdón. yo lo que quise decir, pasa que por eso no me dejaste cerrar la idea, Decime. era que justamente, digamos, este artículo que hablaba sobre el tema de que los socios no pueden ir en contra de los principios de la sociedad, ni ir en contra del objetivo, algo así tan detallado, no lo sé, y que si llegaban a ir en contra de estos principios fundamentales de la sociedad, para intentar algo fraudulento, qué sé yo, que la ley o el Estado en ese caso sí puede, digamos, infringir ese velo societario Traspasarlo, sí. para tratar no con la persona jurídica en sí mismo, sino para tratar con aquella persona física que haya, de cierta manera, ¿cómo decirlo?, Exactamente. infringido esos principios, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese caso aparece, se puede decir que es inoponible el contrato societario en los casos de fraude. ¿Se entiende? Claro. Yo no puedo mostrar, no puedo decir, che, no, pero acá hay un contrato societario en el cual a mí, no me pueden atacar a mí en mi persona si es que yo cometí un fraude o participé de una acción de fraude. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, iba más o menos para ese lado, porque a pesar de que te interrumpí, pensé que estaba yendo por el lado correcto Iba por ese y lado, ahí sí, sí. reconducimos. ¿Cómo? Sí, sí, perfecto. No, iba por ese lado. Bien, Buenísimo. genial, buenísimo. Cualquier cosa me avisan. Entonces, en cuanto a la forma, es lo que tenemos en el contrato. Pero también en cuanto a lo que tiene que ver con la forma, bien, es lo que tiene que ver con el registro público de comercio, ¿sí? Que es justamente la necesidad o el requisito de inscripción de que toda sociedad, ¿sí?, debe ser inscripta en el registro público, ¿sí?, del que corresponda al domicilio social de esa sociedad. Bien, lo dice el artículo 5, el acto constitutivo, su modificación y reglamento, si lo hubiese, se inscribirán en el registro público del domicilio social y en el registro que corresponda al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se instala a los fines del artículo 11, inciso segundo. La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano público u otro funcionario competente. Bien, esta, de alguna manera, lo que me da es el requisito, bien, de lo que llamamos la inscripción, que en Capital Federal,
bien, se lo conoce al registro de comercio como la Inspección General de Justicia, ¿no? La IGJ, que es donde nosotros inscribimos, bien, las sociedades que van de alguna manera, a funcionar en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después se establecen ciertos plazos, bien, y que de alguna manera hacen referencia a partir de cuándo y dentro de cuándo, desde el acto constitutivo y demás. Pero lo que les voy a dar importancia a esto es, por ejemplo, en cuanto a los efectos. ¿Cuál es el efecto de inscribir una sociedad? ¿Cuál es el efecto de inscribir una sociedad? Bueno, que justamente para que yo considere que una sociedad fue regularmente constituida, ¿sí? Voy a tener que hablar de inscripción, o sea, voy a tener que hablar de que esa sociedad tiene que estar inscrita en el registro que corresponda, ¿bien? Para que esa sociedad se considere regular. Bien, voy a estar en el caso de una sociedad irregular cuando esa sociedad no esté registrada en el registro público de comercio que corresponde al domicilio, las sucursales y demás. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien, genial. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos antes, vamos a avanzar un poco porque si no nos vamos a quedar ahí nos vamos a quedar trabados. Vamos a ver que después tiene que ver con lo que es la inscripción, el registro y obviamente la publicidad de toda esta información, de lo que es la publicidad de los actos, que la publicidad de los actos no es la publicidad, las propagandas, bien que vemos en la tele, sino lo que tiene que ver con la publicidad es, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones, ¿no? Entre las cuales, por ejemplo, conocemos las sociedades anónimas, tienen que justamente publicar en el boletín oficial, ¿sí? O sea, lo que llamamos el diario de publicaciones legales, ¿no? El aviso, ¿sí? De que han sido constituidas. ¿Sí? El nombre, el apellido, o sea, el nombre, el nombre de los socios, la fecha, la instrucción, la fecha del instrumento constitutivo, la razón social, el domicilio de la sociedad, eso lo van a encontrar en el artículo 10. ¿Qué significa eso? Que yo lo que voy a hacer es, ese acto, la constitución de esa sociedad, para que termine de constituirse, ¿no? Ya tengo de alguna manera el grupo de personas, ya tengo el contrato, ya tengo la registración justamente en el registro que corresponde al domicilio de la sociedad. Para que termine de alguna manera de constituirse como sociedad, lo que tengo que hacer es publicarla, ¿sí? En el diario de publicaciones legales que corresponda, bien, también conocido como boletín oficial. ¿Está bien? Eso a nosotros nos da la posibilidad de decir, bueno, acá hay una sociedad. ¿Está bien? Tenemos que cumplir con eso, con los requisitos de fondo, ¿sí? Y los requisitos de forma. ¿Sí? O sea, los requisitos de modo, ¿sí? Porque hay una cosa que se llama la teoría del título y el modo, ¿bien? Entonces, tengo que cumplir con el título y tengo que cumplir con el modo. ¿Sí? ¿El modo de qué? El modo de hacerlas, el modo de hacer las cosas. ¿Sí? Tengo que cumplir con las formas que me establece la normativa. ¿Sí? Obviamente que hay formas que son solemnes, que son para cumplir, por decirlo de alguna manera, con estas solemnidades especiales, como puede ser las sociedades anónimas o las sociedades por acciones deben constituirse por instrumento público, ¿sí? Hay una solemnidad ahí específica, ¿bien? O si no, las cuestiones meramente formales, ¿sí? Que no necesariamente me establezcan una forma en particular, sino de decirme, bueno, mayormente las cosas se hacen de esta manera. ¿Está bien? Bueno. Está bien. Acá nosotros en el régimen de responsabilidad, y acá es donde vamos a ir, por decirlo de alguna manera, a empezar a ver ya más profundamente lo que son las sociedades, ¿sí? Porque después, obviamente, esto lo podemos ir viendo o les recomiendo que ustedes vean la ley, le peguen una leída o pegan una leída por lo menos los títulos, bien, para ver qué cosa no les suene, no les parezca algo, les surja ruido y demás, bien, porque de alguna manera va a ser importante reconocer cuáles son los tipos societarios. Bien, los tipos societarios en Argentina, y obviamente a partir de la reforma de la cual estamos hablando, ya no son, por decirlo de alguna manera, lo que antes eran. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente antes nosotros hablábamos de tipos societarios, entre los cuales no solamente no se reconocían las sociedades unipersonales, sino también no existía cierto desdoblamiento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de alguna manera la ley fue resolviendo o intentando resolver que podían aparecer
podían aparecer cuestiones más complejas o situaciones más complejas, ¿bien? O sea, la ley viene como un poco después de las problemáticas, ¿no? Después les voy a pasar un trabajo sobre eso, pero bueno, lo cierto es que hoy por hoy la Ley General de Sociedades prevé 6 tipos societarios. La sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Bien, sin embargo, justamente la responsabilidad de todos los socios, ¿sí?, está limitada en la sociedad de responsabilidad limitada y en la sociedad anónima, ¿sí?, porque después ya vamos a ver por qué estos casos muy específicos. Bien, pero hay 3 tipos societarios, ¿sí?, que son particularmente... cuando me refería a la sociedad anónima, no especifiqué, perdón, porque ahora que voy a hacer el caso, hay una que es la sociedad anónima y la sociedad anónima unipersonal. Y ahí es donde aparece la novedad, ¿no? Entonces, tengo justamente una sociedad anónima, tengo una sociedad anónima personal, tengo una sociedad de responsabilidad limitada. Esto les estoy hablando de los tipos societarios que están, se podría decir, como más, que se refieren a empresas más grandes, ¿bien? Donde va a haber un capital social y por consiguiente va a haber también una mayor responsabilidad de la sociedad en sí. Y las sociedades por acciones simplificadas, ¿bien? O sea, las SAS. Existe una sociedad, existen diferencias, obviamente, entre las sociedades anónimas unipersonales y también existen, mejor dicho, entre las sociedades anónimas simplificadas, sociedades por acciones simplificadas, como también lo existen entre las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades anónimas propiamente dichas. Perdón, se me hizo ahí un matete, pero, y lo importante es que vamos a ver un poco las diferencias estas. No es casual que, ya dijimos, sociedades colectivas, sociedades de capital e industria, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y sociedades anónimas unipersonales. Tenemos, en realidad, cuando dijimos 6, en realidad son 8 tipos societarios, o de alguna manera lo podemos dividir entre lo que llamamos, lo que podemos decir que son 8 tipos societarios que reconoce la norma. Bueno, en nuestra clase de hoy somos 10, o en realidad, bueno, conmigo seríamos 11, pero digo, somos 11. Claro, exactamente, por eso esto es lo que yo les explicaba antes de el control que hay sobre las sociedades, lo que pregunta Pablo respecto a por qué debe ser la que está más bajo la lupa, es porque justamente cuando no se permitía, ¿sí?, volvemos acá unos 10 años atrás, cuando no se permitían las sociedades unipersonales, era cuando nosotros agarramos y decíamos, ¿por qué una persona va a querer desdoblar su persona? Bien, pero ¿qué pasaba? También, Pablo, existían, lo mismo que a todos, existían las sociedades que se constituían de una manera bastante extraña. ¿Por qué? Porque aparecía una sociedad anónima, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, aparecía una sociedad anónima con un socio que tenía el 99% de las acciones, bien, y después 1 o 2 socios con el 0,5 o el 1%. Entonces era una sociedad anónima porque eran 2 o más socios, pero efectivamente el que tenía mayor capital social y el que tenía mayor responsabilidad, o mejor dicho, y el que tenía, no sé, el 99% de los votos, por decirlo de alguna manera, era una única persona. Entonces, efectivamente, lo que hizo la ley, ¿sí?, fue blanquear algo que estaba pasando, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, 100%. Como en la mayoría de los casos, ¿sí? Y esto les puedo ir desde, no sé, una ley que habilite el consumo de drogas hasta la ley del aborto. La cuestión es, la clandestinidad nos lleva a que efectivamente vamos a llevar adelante una serie de problemáticas, bien, o vamos a tener una serie de problemas, y que efectivamente no los vamos a poder resolver porque la ley no los reconoce. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Que eso siga en la clandestinidad o me conviene regularlo, habilitarlo, permitirlo, bien, y por eso, y aún así poder controlarlo? Hay que ver si el Estado es capaz de poder controlar bien el movimiento de las sociedades unipersonales, de la misma manera que lo que dije antes, ¿no? El consumo de drogas, el aborto y demás. Bien, o sea, que sea legal, bien, no significa que el Estado lo permita realizar libremente. Entonces, por eso las sociedades unipersonales están más bajo la lupa, bien, como aclaraba Pablo.
¿no? Porque obviamente que una persona pueda desdoblarse es lo que le permite también a esa persona, ¿sí? Apartar su patrimonio y en un momento decir, por ejemplo, no, yo no puedo responder porque se me acabó el patrimonio. Y el límite, se podría decir, de respuesta a una problemática va a ser justamente el patrimonio social. Entonces, si él no puede responder con el patrimonio social, esa persona dejaría de responder hasta cierto número y ese es el límite. Yo no puedo traspasar ese velo societario. No puedo tocarle el patrimonio. Bien, entonces por eso yo les dije, préstenle mucha atención a la cuestión de responsabilidad. Bien, yo creo que el ojo que ustedes tienen que poner a la hora, no ustedes, sino cualquiera que analice la Ley General de Sociedades o la cuestión de las sociedades, es a la hora de la responsabilidad. Porque hasta que no haya problema, hasta que no tengan que responder, hasta que no tenga que responder la sociedad económicamente hablando, ¿sí? Por un incumplimiento, por un accidente, lo que sea, ¿sí? Hasta ese momento no hay problema. El problema es cuando tienen que responder. Bien, cuando hay un accidente, cuando hay un problema, ¿sí? Cuando hay una deuda. Bien, ahí va a estar el tema. Ahí va a estar el tema. Bien, entonces lo que les decía es, nosotros acá somos 10, así que vamos a trabajar sobre los tipos societarios, bien, y vamos a plantear esta actividad. Bien, nos vamos a dividir, ¿sí? Yo los voy a dividir en lo que tengo acá en la pantalla y en el orden que los tengo acá, que me imagino que debe ser algún orden de conexión o algo así, porque no es alfabético, lo tengo a Juan Cruz primero, bien, y a Juan Cruz le vamos a dar lo que es las sociedades colectivas. ¿Sí? Juan Cruz anota sociedades colectivas. A Pablo, que merece sociedades anónimas unipersonales, pero no se lo vamos a dar porque por el orden que tengo en la pantalla no corresponde, bien, le corresponde lo que son las sociedades de capital e industria. Ahora después les voy a explicar cuál es la actividad. Bien, a Constanza le corresponde lo que es la sociedad en comandita simple. ¿Sí? Acá lo que va a pasar, chicos, también es que vamos a conocer, ¿sí? Vamos a ir de sociedades o de tipos societarios que nunca escuchamos en nuestra vida. Bien, la sociedad en comandita simple. Bien, tiene que ver esto de la comandita porque hay socios comandados y comanditarios. Así que eso después ya nos va a avisar o ya nos va a contar un poco Constanza a qué se refiere. La sociedad en comandita por acciones, ¿sí? Le corresponde a Juan Pablo. Bien. Okay. Bien, muy bien. A Florencia le corresponde la sociedad de responsabilidad limitada, alias las SRL. ¿Sí? Pero como acá ya empieza a ser un poco más complejo el asunto, bien, Florencia, vas a trabajar con Maxi en este tipo societario. ¿Está bien? A Jessica y a Jorge. Perdón, ¿cuál era? Porque yo dejé de prestar atención cuando dijiste Florencia. Bueno, no hay que dejar de prestar atención cuando digo Florencia. No, perdón. Sociedad de responsabilidad limitada. Perfecto. Sociedad de responsabilidad limitada, Florencia y Maxi. ¿Está bien? Y lo que tiene que ver con las sociedades anónimas, propiamente dichas, y las sociedades unipersonales, quedan para los últimos 4, que van a ser los siguientes. Jessica y Jorge van a tratar el tema de las sociedades anónimas, y Tomás y Ricardo les queda sociedades anónimas, sociedades por acciones unipersonales o sociedades anónimas unipersonales. ¿Está bien? Ok. Bien. ¿Qué es lo que vamos a tratar acá? Perfecto. Vamos a dividirlo en 4 puntos. ¿Sí? Vamos a buscar en cada tipo societario, ¿bien? Razón social o denominación social. ¿Sí? Razón social o denominación social. ¿Sí? Esto lo van a encontrar ahí, así que no se preocupen. Régimen de responsabilidad, no en este orden, se los estoy diciendo a medida que se me va ocurriendo. Régimen de responsabilidad, ¿sí? Capital, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Qué dice respecto al capital? Y lo que tiene que ver último, espérenme porque lo tenía acá en una guía anotado. Espérenme. Repítame los 3 puntos que les dije. Razón social. Sí, razón social o denominación social. Capital y régimen Capital. de responsabilidad. Responsabilidad.
y contrato o instrumento. ¿Está bien? Instrumento público o privado, lo que corresponde en cada caso. ¿Está bien? Lo que hacen es agarrar la Ley General de Sociedades sobre la cual estamos trabajando y vamos a preparar para la clase que viene, ¿sí? Para la clase que viene, un mínimo, un pequeño trabajo de cada uno. ¿Está bien? Y lo vamos a exponer en clase el viernes próximo. ¿Está bien? El viernes próximo lo que hacemos es, cada una de estas individuos o personas y las parejas que correspondan, en el sentido del trabajo desde ya, vamos a establecer, bien, o vamos a, de alguna manera, vamos a desarrollar cada una de las temáticas que correspondan. ¿Está bien? Ok, Rafael. ¿Dudas o consultas? Es Hay el momento. hay que subirlo a algún lado. O sea, No, lo vamos a exponer en hay que clase. exponer. Ok, Lo vamos a exponer en la clase. perfecto. ¿Hay algún libro en ¿Bien? particular? ¿Hay algún libro en particular en donde podemos buscar? No, podés utilizar directamente la ley, no hay ningún problema. Listo, gracias. ¿Me repetiría el número? 19.550, Ley General de Sociedades. Dale, Tomás, que no cuesta tanto, ¿eh? Lo dije un par de veces nada más. Bien, entonces tomamos la Ley General de Sociedades y tratamos esos 4 puntos para, de alguna manera, adentrarnos en estos 8 tipos societarios. ¿Ok? Perfecto. Bien. Bueno, si no hay dudas ni consultas, nos vemos el viernes que viene. Son 6, no son 8. Expliqué por qué eran 8. Los dividimos y todo, Pablo. Ah, bueno, pero por cómo los dividiste, ¿no? Pero son 6 tipos, ¿o no? Claro, el tema es que yo tengo un desdoblamiento de las sociedades en comandita simple y tengo un desdoblamiento de las sociedades por acciones o las sociedades anónimas. Listo. ¿Está bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos el viernes próximo entonces. Gracias. Dale, Damián. Nos vemos. Gracias por Chao. todo. Buen fin de semana. Chao. Igualmente. Buen fin de...